Profe, hay chicos que le pidieron entrar, dicen en el grupo. A mí no, yo tengo todos los que me fueron llegando, los fui admitiendo. Estoy viendo Ah, acá. Y en este momento no tengo a más nadie esperando. No sé bueno. si es una falla del sistema. Yo tengo también que lo están esperando, ¿eh? Eh, Em, Buen día, profesor. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Le hago un comentario. Sabe que nosotros para nuestro grupo veíamos la forma de contactarnos y hay una opción en Zoom que usted puede ingresar a todos los participantes con el mail. Entonces, cuando usted quiere subir personal, los convoca a todos y no Ujú. hace falta que hagan código ni contraseña, o sea, entran por su solicitud. Ok, lo vamos a aplicar para la próxima Bueno. con el listado de mail. Buenísimo. Bueno, yo voy a ir arrancando, gente, para ganar este tiempo y bueno, como decía, después va a quedar esto cargado también. Yo preparé aquí una síntesis del modelo relacional. No sé si pudieron leer el material de lectura que les dejé. Era un poquito denso, bueno, pero la idea era que pudieran desandarlo un poco y después yo entregarles esta síntesis para que les quede a ustedes. Habíamos dicho entonces que teníamos un primer modelo relacional, un primer modelo de comunicación, que lo definimos como lingüístico informacional, y el segundo que es el relacional, que habla de este diálogo más profundo, que tiene que ver con una característica más propia de los seres humanos, así como decíamos que el ser humano por naturaleza es un ser sociable y que tiene la capacidad del razonamiento. Lo que plantea Mariano Ure es que además tiene esta capacidad de participar de lo que él llama un diálogo existencial, donde se da este intercambio de dones, eh, donde la comunicación se transforma en en un real interés por el otro, por parte de quienes intervienen, en el que esa comunicación se da en un plano en el que se apunta a la trascendencia de las personas que están participando. Reitero esto, voy dando admisión a las personas que me van apareciendo acá en el sistema. No se preocupen si se pierden una parte, estoy grabando, así es que después vamos a dejarlo cargado también al video para que lo puedan repasar. Ese intercambio de dones del que habla Mariano Ure, en realidad sería la construcción de un ser común entre quienes participan de la comunicación. Es una visión que lo que nos interesa dejar marcado acá es que la comunicación es un proceso complejo, en el cual, por supuesto, puede haber conversaciones banales, puede haber comunicaciones que se resuelven solamente en el plano informativo, cuando se da una orden de trabajo, cuando se pide un determinado requerimiento, o se establece una norma, una organización, pero hay otro espacio también dentro de las relaciones humanas que está reservado, podríamos decir entre comillas, para esto que estamos tratando de definir como el modelo relacional. Bueno, fíjense este concepto, hay una construcción de un ser común en el que quienes participan salen modificados tras ese intercambio. Esto no quiere decir que uno manipule al otro, hay que tener cuidado. Cada uno de esa conversación, de ese vínculo profundo que se da en un determinado momento, puede salir transformado sin necesariamente haber cambiado su postura anterior. Pensemos en el ejemplo que vimos de la película bueno, nunca me acuerdo el nombre de esta película, la de Robin Williams con el otro muchacho, que él es un psicólogo de un alumno problemático. Todo lo que ese psicólogo
le está diciendo al alumno, no sabemos después si esa persona va a cambiar su actitud o no, pero sí alcanzamos a ver que lo que le está diciendo le llega, y aunque no modifique su conducta, al menos hubo una transformación desde el modo en que ve el mundo, en el modo en que ve esa serie de ítems que estaban tratando en esa conversación, ¿no? Que tenía que ver con el amor, con el arte, con aspectos profundos de la vida. Por eso digo, no confundir esto de la transformación en este intercambio profundo que puede haber en el modelo relacional con lo que puede llegar a ser la manipulación, que es algo muy distinto y que obviamente cuando hablamos de manipulación estamos perdiendo de vista aquello de lo que vimos en el comienzo, ¿no? La definición de persona de Immanuel Kant, por ejemplo, reconocer al otro en toda su dimensión, respetar la dignidad de las personas. Cuando intentamos manipular estamos pasando por sobre ese concepto básico y entonces estamos incurriendo en una técnica de comunicación que sería contraria o sería negativa desde un punto de vista ético. Por eso acá hablamos de una cosa muy distinta, de lo que tiene que ver con la transformación de las personas, porque hay un interés por trascender. Hay también una escucha, que es un elemento importante en toda comunicación. Esto se los aporto también desde otra perspectiva que tiene que ver con el coaching ontológico, que les comento, yo me estoy formando también en esa disciplina, y me ha ayudado a entender muchos de los temas vinculados a la comunicación. Me ha resultado una herramienta muy necesaria para terminar de comprender la complejidad de los fenómenos de la comunicación. Y en coaching lo que vemos es que el lenguaje no solo es una descripción del mundo, o deja de ser una descripción del mundo, para transformarse en una herramienta de construcción del mundo. La realidad que nos rodea depende del lenguaje que utilicemos. Ese es un concepto muy básico del coaching ontológico que tal vez lo vieron de pasada en el material teórico que les entregué cuando se habla de que hay algunos teóricos que dicen que el lenguaje sirve también para construir el mundo, no sé si en ese pasaje llega a decir también de que construye la realidad a partir del lenguaje. Pero bueno, no me quiero meter en eso, simplemente les traigo este concepto donde es necesario incorporar la escucha en toda comunicación. Muchas veces, ¿por qué no se llega a ese plano profundo en la comunicación? Porque no hay capacidad de escuchar, porque estamos más apurados por decir al otro lo que pensamos, o por tratar de convencerlo, o por tratar de demostrar que nuestro punto de vista tiene preeminencia sobre el otro y no escuchamos los argumentos de la otra persona. Bueno, yo me preguntaba, y tal vez se lo preguntaron ustedes al leer el material teórico, si es que lo leyeron, ¿para qué nos interesa todo esto, no? Bueno, es muy simple la respuesta. La comunicación es un fenómeno complejo. Ustedes no necesitan ser expertos en comunicación por la carrera que están haciendo, pero sí nos interesa dejarles estos conceptos muy básicos para tenerlos presentes. Podemos evitar muchas de las fallas de la comunicación aplicando el respeto y la aceptación. Piensen esto en términos de una organización. Ahora, cuando ustedes van a analizar el funcionamiento de organizaciones, piensen, bueno, ¿se acuerdan cuando en los videos que presentó Florencia se hablaba de los distintos modos de comunicación, ¿no? La descendente, la ascendente, la horizontal, la comunicación informal a través de la generación de usinas de rumores. Piensen en esa contracomunicación, cuánto daño puede hacer, cómo erosiona los circuitos normales de una organización cuanto más se alimentan las usinas de rumores, cuando se incurre en un tipo de comunicación donde se habla a las espaldas del otro, donde no hay posibilidad de un intercambio de opiniones, sino solo podemos vertir nuestras opiniones y desnostar a aquel con el que no estamos de acuerdo, sea un jefe, sea un superior o sea un compañero de trabajo
de otro área o un compañero de estudios. Apliquemos también algunos de estos conceptos incluso en nuestro propio grupo que se va construyendo también en este andar tan dificultoso que estamos teniendo en el marco de la pandemia y haciendo un aprendizaje acelerado de estas herramientas nuevas de comunicación para tratar de aprovechar el tiempo. Repito, para quienes se van incorporando, que no se preocupen, que estamos grabando esta presentación y que después la vamos a subir también para que la puedan repasar con tranquilidad. ¿Dónde nos quedamos? Bueno, otro elemento para que ustedes tengan en cuenta también al momento de analizar las organizaciones, donde seguramente va a tener más preeminencia el modelo lingüístico informacional en el trabajo que ustedes van a hacer cuando vayan al hospital, cuando vayan al PAMI, a la jefatura de policía. Ustedes van a tener en su cabeza la matriz de análisis del modelo lingüístico informacional. Pero piensen también que al interior de esas organizaciones puede haber ámbitos más reducidos quizás, pero para que se den en determinados momentos este tipo de comunicaciones que tienen que ver con, ahí estoy admitiendo a más gente, que tiene que ver con el modelo relacional. Y piensen también si una persona que hace un planteo vinculado a lo que tiene que ver que, creo que estoy, en lugar de admitir, estoy admitiendo audio. Ustedes silénciense, por favor, para que podamos seguir manteniendo esta comunicación que creo que está llegando clara hasta ahora, ¿no? Cuando ustedes vayan a analizar las organizaciones, piensen también en si hay espacios para este tipo de comunicación, para que una persona en el circuito ascendente de comunicación, es decir, cuando tiene que plantear algo hacia áreas superiores, a veces puedes tener esa persona un problema personal, una determinada circunstancia especial, y si no es tratado con la delicadeza que requiere esa situación, si no es escuchado con la profundidad que el caso amerita, muchas veces se genera en esa persona, en ese recurso humano, si se trata de una empresa o en ese integrante de la organización, se comienza a generar un resentimiento, y ese resentimiento después funciona como un ruido en la comunicación cuando pensamos en la aplicación del modelo informativo. Cuando le llegan después los requerimientos desde la conducción de esa organización, si esta persona está afectada por ese ruido, al sentir que no fue escuchado en el problema que estaba planteando, en la inquietud que tenía, no puede ser, quizás no se trate de un problema, quizás se trate de una innovación, de una propuesta para hacer, para mejorar la situación o el funcionamiento, y si no es escuchado, si no se abre ese margen de comunicación más profundo, después eso termina generando un ruido para el funcionamiento de todo el circuito de comunicación. ¿Dónde nos quedamos? Bueno, y aquí ustedes tienen algunas, estas son líneas que tomé directamente del libro para que ustedes les queden del material teórico de Mariano Ure, para que ustedes les quede como conceptos básicos de lo que plantea este material. Dice, la comunicación falla cuando se cree que más datos es igual a mejor comunicación, si ese intercambio deja de lado la dimensión humana de los vínculos. Esto sobre todo está planteado también en torno al exceso de tecnología, que muchas veces creemos que por mejor tecnología tenemos ya directamente mejor comunicación, y bueno, vamos probando también en la práctica que muchas veces no necesariamente es así, hay todo un aprendizaje para hacer, hay nuevos códigos también para establecer con estos soportes, pero además lo plantea este autor de cara a lo que pueden ser las relaciones internacionales. No nos vamos a meter ahora en eso, pero pensemos en cómo a veces el exceso de conocimientos de otras culturas puede servir más para los intentos de dominación de un país por sobre otro, de los países centrales, más que para la ayuda, la asistencia. Hay un concepto interesante que plantea Ure,
que tiene que ver precisamente con esto, de que reconocer es más útil, más efectivo o más ético que conocer en términos de comunicación. El reconocimiento al otro implica, y vuelvo hacia atrás, hacia Kant, el respeto a la dignidad del otro, el respeto a las diferencias, el respeto a la diversidad, podríamos decir hoy, el respeto a las culturas distintas de las nuestras. Eso es reconocer. No necesariamente por conocer se está admitiendo al otro en toda su dimensión. Y acá me detengo nuevamente en la cuestión de la manipulación, en cuanto a que decíamos que persuadir no es manipular. Vamos a fijar el concepto de persuasión diferenciado de lo que es la manipulación. Definimos 3 actos dentro del proceso de comunicación. Esto es una línea más teórica que no la quisimos poner al momento de la síntesis, pero vamos a tratar de dejar la reseña de aquí. Hay 3 actos básicos en todo proceso de comunicación, que tiene que ver, bueno, con una afirmación de algo. Acá tienen ustedes ejemplos muy sencillos. Está lloviendo, el día está frío, el coronavirus paraliza la economía. La segunda función dentro del acto, mejor dicho, el segundo acto dentro de la comunicación es cuando actuamos en forma paralela a lo que estamos diciendo. En esa acción yo asumo, por ejemplo, un compromiso, o prometo algo. Te voy a pasar a buscar por el trabajo porque va a estar lloviendo a la hora en que salgas, una cosa por el estilo. Me comprometo, mañana va a estar este trabajo entregado. Ustedes me están diciendo, hoy seguramente vamos a terminar de entregar los trabajos prácticos que habían quedado desde el jueves. Ahí ustedes están, además de diciendo algo, están actuando. Y hay un tercer acto que ahí viene el que busca intentar un efecto en el receptor. Pero claro, para diferenciar la persuasión respecto de la manipulación, podemos persuadir a alguien cuando damos argumentos de lo que estamos diciendo, cuando damos los fundamentos necesarios. No el te digo que esto es así porque yo lo digo, sino podemos convencer cuando mostramos que lo que estamos diciendo tiene determinados fundamentos que pueden ser más claros y más concretos que los que está planteando la otra persona. En ese caso se puede dar la persuasión. Para tenerlo en cuenta también, la argumentación, la fundamentación es la mejor vía cuando intentamos persuadir a alguien en el marco de una conversación. Bueno, y aquí van a quedar plasmadas también las herramientas de la persuasión. En esta síntesis, reconocer al otro sin juzgarlo por aquello que consideramos errado, fundamentar lo que afirmo, lejos del porque yo lo digo, o sé que esto es así, se deben revisar los argumentos antes de intentar persuadir o convencer. Tener presente que el otro tiene derecho a no cambiar su punto de vista. Esto se dificulta a veces en el ámbito laboral. Claro, cuando un jefe le da una instrucción a la otra persona y le dice cómo tiene que hacer el trabajo, puede respetar que esa persona quiera hacer el trabajo de otra manera, pero bueno, estará en ese jefe, en ese líder también. Esta es una herramienta de liderazgo que veremos más adelante, persuadirlo con los argumentos suficientes de que lo que le está indicando es el mejor modo de hacerlo. Y bueno, y en determinado momento tendrá que aplicar la autoridad, pero con la capacidad suficiente de escuchar como para revisar también si sus propios argumentos no están errados y si tal vez la otra persona está diciendo algo que puede ser útil para la organización. Y bueno, llegamos a las conclusiones. El mayor conocimiento del otro, desligado del ejercicio de la alteridad, un concepto que también conviene que lo tengan muy, muy presente, que lo repasen permanentemente y que traten de aplicarlo también en sus propias relaciones humanas. Puede hacer crecer más las distancias si no se tiene en cuenta ese concepto de la alteridad, ¿no? Y hasta servir para el dominio del otro, bueno, eso lo hablábamos también, en términos ya sea de manipulación entre personas o de dominios entre países.
bueno, la sugerencia para pensar esto en el marco de las relaciones humanas propias, no solo como una cuestión teórica. Traten siempre de llevar los ejemplos también al plano personal. Véanlos en el plano teórico, pero también traten de asumirlos, de observarlos en la realidad. No podemos persuadir sin fundamentar. E insisto, bueno, en tachar la manipulación como uno de los factores contrarios a la ética en el marco de la comunicación. Y bueno, después van a tener ustedes para ver, yo les voy a dejar acá esta escena de una película que me gusta mucho, que es Gladiador, pero esta escena en particular, a ver si la podemos compartir, son 5 minutitos, y resume mucho de lo que estamos hablando del modelo relacional, de cómo se da una comunicación en términos profundos, donde hay una transformación y no necesariamente las personas cambian su punto de vista. ¿Querías verme, César? César. Dime de nuevo, Máximo. ¿Por qué estamos aquí? Por la gloria del imperio, mi señor. Sí. Por supuesto. ¿Ves ese mapa, Máximo? Ese es el mundo que construí. Por 25 años he conquistado, ensangrentado, expandido el imperio. Desde que me convertí en César, he visto 4 años sin guerra, 4 años de paz en 20, ¿y para qué? Nada más traje mi espada. César, tu vida... Por favor, no me digas eso. Ven, por favor, siéntate. Hablemos los dos, tranquilos, simplemente como hombres. Oh, Máximo. Anda. 5,000 de mis hombres están congelándose. 3,000 de ellos desangrándose. 2,000 nunca dejarán estas planicies. No creeré que pelearon y murieron por nada. ¿Y qué creerías, Máximo? Ellos pelearon por ti. Y por Roma. ¿Y qué es Roma, Máximo? He visto mucho del resto del mundo. Es brutal, cruel y oscuro. Roma es la luz. Y nunca has estado ahí. No has visto en lo que se convirtió. Estoy muriendo, Máximo. Cuando un hombre siente el fin, quiere saber que tuvo un propósito en la vida. ¿Cómo hablará de mí el mundo en los años venideros? ¿Me recordarán como el filósofo, el guerrero, el tirano? ¿O seré el emperador que le dio a Roma su magnificencia? Existió un sueño llamado Roma. Era solo un suspiro, nada más que un suspiro, y se desvanecía. Era tan frágil. Y temo que no sobrevivirá al invierno. Máximo, quiero que me digas ahora acerca de ti. Tienes un hijo. Cuéntame de tu hogar. Mi casa está en las colinas de Trujillo. Un lugar simple. Cantera rosa al sol. Una cocina. Jardín con aroma a hierba en el día. Jazmín en la tarde. En la puerta está un álamo. Higos, manzanas, peras, la tierra negra como el cabello de mi mujer. Uvas al sur, olivos en el norte. Ponis salvajes juegan con mi hijo. Él quiere ser uno de ellos. ¿Cuándo fue la última vez que los viste? Hace 2 años, 264 días y esta mañana. Te envidio, Máximo. Un buen hogar. Vale la pena luchar por él. Hay algo más que quiero pedirte antes de que partas.
¿Qué quieres que haga, César? Quiero que te conviertas en el protector de Roma después de mi muerte. Te investiré con una sola idea: devolver el poder, todo, al pueblo de Roma y terminar la corrupción que la ha corroído. ¿Aceptarás el gran honor que te he ofrecido? De todo corazón, no. Máximo, es por eso que debes ser tú. Sería mejor un prefecto, un senador, alguien que conozca la ciudad, que entienda de política. Te ha contaminado esa política. ¿Y Cómodo? Cómodo no es un nombre moral. Lo sabes desde que eran niños. Cómodo no puede regir, no debe regir. Tú eres el hijo que debí tener. Cómodo aceptará mi decisión. Sabe que tienes la lealtad del ejército de Roma. Necesito tiempo, César. Sí. Para la tarde, espero que hayas aceptado. Abrázame como a mi hijo. Y tráele al viejo otra frazada. Bueno, básicamente esto es lo que les quería mostrar. Bueno, cometí el error de no compartir pantalla en el momento en que estuvimos proyectando la escena, pero bueno, confío en que ustedes la pudieron ir siguiendo allí en la presentación que les cargué en Classroom, en el panel frontal, así es que en todo caso después la pueden repasar. No sé si... Disculpen, para la próxima, si mueven la pantalla, se puede ver, ¿eh? Yo Sí. lo pude ver. Ah, perfecto. Para los chicos que no sepan, si mueven los puntitos de abajo, llegan a la primera pantalla, que es donde está el password. Perfecto. Tal cual, yo también lo pude ver. Buenísimo. Sí, se vio bien. Era para avisar eso para los compañeros. Y otra cosa, profe, se va a ir el Zoom, se termina el Zoom, así que no sé si puede poner que siga o poner Ya lo actualizó. Me llegó una notificación de Zoom que dice que ya eliminaron el límite de 40 minutos, así es que como avisando que no hay problema en seguir. Sí, apareció una pantalla diciendo que tenían minutos ilimitados, se actualizó. Perfecto. Qué genio, listo. Bueno, podemos aprovechar estos minutos entonces para redondear. No sé si quieren comentar algo, consultar algo, vamos ordenándonos a ver cómo hacemos. Si quieren me avisan por el chat y yo les voy dando micrófono para que no nos superpongamos y aprovechemos al máximo esta posibilidad de charlar. ¿Alguien? Bueno, voy completando con lo que les decía en esta escena, en este diálogo. Lo que vemos es que hubo esa circulación del ser en términos de absoluta profundidad en ese encuentro entre las dos personas. No necesariamente cambiaron su posición. Máximo le dice que no, y de hecho a la tarde va a ser negativa la respuesta. Todos seguramente vieron la película. Pero eso no implica que ambas personas hayan salido modificadas de ese momento de comunicación. Este es otro ejemplo muy claro del modelo relacional, de cuando pensamos en qué implica ese intercambio de dones, esa circulación del ser de la que habla Mariano Ure en términos teóricos. Bueno, pensemos en situaciones como estas. Pensemos que, por supuesto, no todo el día ni todo el tiempo se da este tipo de conversaciones, pero quizás la próxima oportunidad que tengamos de estar en una circunstancia de estas, apliquemos algunos de estos conceptos que hemos tratado de sintetizar hasta aquí.
el saber escuchar, fundamentalmente, el no intentar manipular, saber escuchar, nuevamente, y el respeto al otro en toda su magnitud. Si somos capaces de tener presente estos elementos, creo que nuestra experiencia de comunicación va a poder transcurrir por caminos más profundos o incluso al momento de tener que persuadir ustedes a alguien el día de mañana en el desarrollo de su actividad profesional, quizás alguna de estos conceptos les puedan ser útiles al momento de establecer una comunicación. Creo que he abarcado los aspectos que me propuse, al menos que me parecían interesantes para extraer del modelo relacional. Insisto, la idea es que a ustedes les sirva para el momento en que van a hacer el análisis de las organizaciones, este trabajo práctico que van a hacer en grupo, donde les estamos pidiendo allí que hoy vamos a tratar de definir el cuestionario. Va a ser fundamental que ustedes puedan identificar también los circuitos de comunicación, las fallas que hay. ¿Por qué? Porque muchas veces en esas fallas se explica por qué una organización no logra cumplir del todo sus objetivos, sus metas. Después, por supuesto, hay otros problemas, no todo tiene que ver con la comunicación. Quienes van a analizar el hospital se van a encontrar con que el principal problema es que el presupuesto no alcanza, es que la gente no cobra los salarios en tiempo y en forma, y eso genera un sinfín de problemas. No obstante lo cual, la gente del hospital van a ver, están ahí en la primera línea de batalla en estos días tan complejos por el tema del coronavirus. Pero bueno, tratando de abstraernos un poco de tanta conflictividad, si podemos conocer medianamente cómo funcionan los circuitos de comunicación, sea de esta organización o de otra cualquiera que ustedes elijan, van a poder determinar también, insisto, por qué a veces no se cumplen los objetivos o por qué sí, por qué determinadas organizaciones pueden avanzar y crecer fuertemente a partir de los objetivos trazados. Y en eso el marco de la comunicación es un elemento trascendente en toda organización. Bueno, y ahí me traiciona un poco la formación del coaching ontológico, donde insisto en que el lenguaje genera realidad, y entonces mucho de lo que nos rodea, mucho del contexto en el que se desenvuelve nuestra cotidianeidad, o en el caso de las organizaciones, lo mismo también, tiene que ver con el funcionamiento del lenguaje circulando entre las personas involucradas en esa organización. Bueno, no sé, comentarios, y si no, ya los libero. La idea sería que ustedes puedan aprovechar la segunda hora de la clase de hoy para terminar el trabajo práctico. Está la autoevaluación, que es un trabajo que se hace rápido. Piénsenlo antes de responder, traten de hacerlo a conciencia, de identificar las funciones correctamente. Lo mismo en el ejercicio de Carlos y Julieta, el caso de la oficina, donde hay fallas de comunicación muy claro. Y tengan en cuenta, más allá de las funciones, las preguntas específicas que les hacemos, que en esa comunicación entre Carlos, que es el jefe, y Julieta, que es la secretaria que ingresó hace poco a esa organización, la principal falla en ese caso son los sobreentendidos. Se da todo por sobreentendido en el diálogo. Vuelvan a leerlo y busquen los sobreentendidos. Y entonces se van a dar cuenta de cuáles son las funciones que están fallando, y piénsenlo también en muchas otras situaciones cotidianas, piénsenlo cuando vayan a analizar las organizaciones ahora, de por qué se dan esos inconvenientes. Rosario, te escucho. Quería hacer una consulta con respecto a la autoevaluación, en donde habla sobre el WhatsApp. Eso es un verdadero falso. Hay una opción que es
depende, algo así. No me A acuerdo ahora veces, bien. a veces. A veces. Bueno, el a veces no me lo deja poner, no sé si es por algo en particular, porque en Ok. realidad yo había pensado que esa era la respuesta correcta, porque muchas veces no es lo mismo hablar con una persona que vos conoces mucho por mensaje de WhatsApp que con una persona que no conoces tanto, entonces obviamente por ahí el mensaje del otro lado, si no se conocen, tal vez no es descifrado correctamente, ¿no es cierto? Ujú. Entonces ahí ya hay malos entendidos. Mm. Pensá de todo Tengo modo, duda con respecto a eso. no quiero anticipar la respuesta. Bueno, fue una falla que Bueno, no pueda funcionar él a veces, pero te planteo esto y le planteo a toda la clase. Piénsenlo en términos de lo que acabamos de ver sobre el modelo relacional, de todo lo que acabamos de hablar. Y piensen también que en el modelo relacional está presente, además del diálogo, la palabra, el tono de voz, la inflexión de la voz, las miradas, sí. el lenguaje corporal, el afecto que puede haber en un determinado momento, o si no hay afecto, la comprensión en un determinado momento, y piensen si todo eso, toda esa cantidad de elementos puede estar presente en un intercambio Claro. de WhatsApp. Bueno, creo que ya estoy Ok. dando la respuesta, pero bueno, básicamente es eso. ¿Alguien más Sí, que quiera ¿me escuchás, comentar Raúl? algo? ¿Te escucho? ¿Sos? Ah, ok. Víctor. Víctor. Víctor Astete, ¿cómo estás, Víctor? Sí, ¿cómo andas, Raúl? ¿Qué decís? Con respecto a eso, a mí me había generado una duda también, teniendo en cuenta las nuevas herramientas que ofrece WhatsApp, donde por ahí se pueden interpretar estas cuestiones que vos estás mencionando. Yo particularmente contesté verdadero. Claro, Bien. Bueno, por ahí puede, perdón, profe, pero por sí. ahí puede decirlo porque hoy en día podés hacer videollamadas todo el tiempo, entonces sería, pero tal Exactamente. vez simplemente se especifica por mensaje de texto. No especifica, por eso me puse a pensar, yendo un poquito más allá del pensamiento del texto, y teniendo en cuenta que por ahí había visto que por ahí mencionabas el libro de Ure. ¿Vos sabés cuándo se editó el libro de Ure? Es del 2000, no, bueno, no tengo la fecha en este momento. Del 2010, 2010. del 2010, sí. ¿Y sabés cuándo se implementó WhatsApp? Unos pocos meses antes. Por Ajá. eso, teniendo en cuenta la evolución de la tecnología y contextualizándolo en este aislamiento social, por ahí, te cuento por experiencias personales, no desde un marco teórico, no, porque no lo tengo. No sé, por ejemplo, le enseñé a hacer videollamadas a mi viejo que tiene 90 años, él se comunica con su hermana que tiene 87 en Buenos Aires, con su sobrina que vive en España, que enviudó hace poco. Yo compartí videollamadas, compartimos almuerzos y cenas con mi hijo que vive en Buenos Aires. O sea, esto de por ahí conocer al receptor, como decía Rosario, no solamente puede llevar a una manipulación. Pregunto, ¿no? Es todo tono de pregunta. Y por ahí el mejoramiento de la herramienta en estos últimos 10 años hace que por ahí y en este contexto de pandemia, ¿no? Por ahí que se resignifique la aplicación, ¿no? De hecho, WhatsApp, y esto vinculándolo con la cuestión ontorrelacional, WhatsApp es un acrónimo de la palabra inglesa que tiene que ver con un inicio por ahí de una conversación, de una empatía, y quizás también de alteridad, por esto del interés en la comunicación, que tiene que ver con qué tal, cómo estás, ¿no? Por ahí no sé, anoche hice ese cuestionario y me quedaron más dudas que certezas, por eso digo, ¿de cuándo es me parece bárbaro igual, ¿no? Pero ¿de cuándo es el libro y averiguando, es de septiembre del 2010, ojo, como marco teórico sirve para analizar cualquier actualidad, por ahí la de 2.0 y la de 3.0, ¿no? O sea, pasaron 10 años y en estos 10 años pasó mucho en la tecnología. Y particularmente en este contexto de pandemia, mucho más. Por eso, por ahí traslado la pregunta y complemento lo de Rosario. Bien. Dos aclaraciones, o una.
La pregunta de WhatsApp yo no la saqué, no es porque Ure lo mencione directamente a este tema específico del WhatsApp. Lo planteo en función de otros estudios que estoy profundizando, con otros autores que después los vamos a compartir, como Santiago Viniski o como Harari, que es un historiador que está muy en boga, que les recomiendo que también si tienen la oportunidad lo lean o escuchen. No voy a hacer una cruzada contra el WhatsApp. De hecho, bueno, terminamos de dar la respuesta. Claro, estaba referido al intercambio más que nada de mensajes de texto o de audio, y hacía la salvedad en la respuesta de que con las videollamadas seguramente se puede dar mucho de esto del modelo relacional, y de hecho se está dando. Hoy la gente hace hasta terapia psicológica, por ejemplo, por video WhatsApp, o yo hice algunas charlas de coaching ontológico también por llamadas de video WhatsApp. Exactamente. Tengo una amiga que está haciendo terapia, tengo una amiga que es psicóloga y implementó la herramienta, o sea, más alteridad, más empatía que eso, por ahí, no sé, me parece como un ejemplo interesante, implementó las videollamadas para contactarse con sus pacientes. Sí, igualmente permítame decir que en realidad esto se está dando por el coronavirus únicamente, porque antes del coronavirus no se utilizaba el WhatsApp de esta manera. Por ahí yo podía llegar a utilizar para hacer una videollamada con mi familia que no la tengo acá, pero realmente esta situación se da porque hay coronavirus, si no la gente seguiría normalmente haciendo sus visitas al psicólogo y uno iría a la casa de su hermana que queda a 5 cuadras en vez de hacer una videollamada. Sí, y bueno, cuando planteé la pregunta lo hice pensando más en términos de comunicaciones que funcionan por grupos de chat, donde todo el mundo opina deliberadamente sin tener la posibilidad del intercambio frente al otro, y piensen en muchos ejemplos, muchos casos que se han dado que seguramente habrán conocido, de los famosos chats de papis o mamis en las escuelas, o un montón de situaciones que han pasado también en estos años, o incluso a nivel familiar, donde un mensaje con un tono determinado que no es escuchado en el cara a cara, sino que puede ser un mensaje de texto o incluso un mensaje de audio de una persona que envía a otro, que ese receptor lo escucha quizás después en otro contexto, y cuando escucha el tono en que le envió el primer mensaje, bueno, se hace una escalada de malos entendidos o de enojos o de situaciones que se pueden evitar con el cara a cara. Eso entre las desventajas. Pero bueno, van a ver que en la respuesta la excepción está hecha para las videollamadas, porque da esta posibilidad de un poco más cerca del cara a cara, del que la comunicación transcurra en el tiempo real entre el emisor y el receptor, de que estén los tonos de voz, las inflexiones, el lenguaje corporal, y bueno, seguramente se da otra forma de comunicación más cercana al modelo relacional. Yo lo que intenté con la pregunta del WhatsApp fue a que reflexionemos antes de participar tan activamente de grupos en organizaciones, o que analicen ustedes también cuando vayan a ver cómo se dan las comunicaciones en las organizaciones, a ver si no hay un exceso a veces de estas herramientas y qué tipo de problemas genera esos excesos. Seguramente utilizadas con la finalidad adecuada, y seguramente también estamos transitando un aprendizaje. Como ustedes dicen, todo esto se aceleró mucho a partir del coronavirus, y ya no es una novedad decir que todo va a cambiar a partir de ahora, que ya ha cambiado, que las relaciones humanas incluso están modificándose y van a ser cada vez más mediadas por estas tecnologías, y bueno, va a ser necesario que, así como estamos tratando de aprender a usar Zoom sobre la marcha en 2 semanas de curso acelerado de práctica y error, también en la vida cotidiana, en los vínculos con las personas o en las prácticas profesionales, como estas terapias que estábamos comentando, de las psicológicas o incluso las consultas médicas, que también ya se están haciendo por estas vías, se van a ir perfeccionando. Pero no vean en esa pregunta una cruzada contra las tecnologías,
sino una invitación a reflexionar sobre el uso más adecuado de las tecnologías. Creo que a eso estábamos apuntando. Bueno, muy bien, acá me dice Marcia que es tal cual como lo plantea Víctor, sin embargo la tuvo como incorrecta, creo que pasa por una cuestión de interpretación. Bueno, bárbaro, lo acepto. Yo discúlpame Víctor, estoy dando mis argumentos de por qué pensé esa pregunta y por qué pensé la respuesta, y bueno, acepto los de ustedes, y bueno, fíjense que otro elemento importante en la comunicación es también la interpretación, ¿no? De cómo puede variar la mirada en función de lo que uno interpreta, y esto se da también estas variaciones en la escucha. Muchas veces lo que se dice no llega del mismo modo que lo quiere decir el emisor, porque el receptor tiene su propio proceso de escucha y de filtros. Discúlpame, Víctor, te escucho. No, concuerdo y la verdad que, bueno, esta herramienta brinda esto también. Quería hacer una consulta también sobre el tema de la autoevaluación y por ahí que me brindes conceptos como, por ejemplo, la diferencia entre comunicación eficiente y comunicación eficaz o efectiva. Porque ese término también por ahí me confundió un poco. Cuando habla de una comunicación eficiente, se verifica cuándo y da una determinada cantidad de respuestas. A ver, eficaz es un término que en comunicación quizás nos queda más asociado a lo que pueden ser las organizaciones empresariales o determinadas organizaciones que tienen que cumplir con determinados objetivos. En esas organizaciones una comunicación eficaz es que se cumpla una determinada forma de trabajar, por ejemplo. Pensemos en las empresas que están aplicando normas de calidad, que establecen toda una serie de procedimientos de cómo se tiene que embalar el producto, cómo se tiene que cargar en el stock del depósito, cuántos procesos tiene que atravesar, dónde tiene que quedar asentado el paso del producto desde que ingresa a la organización, en este caso, a la empresa, hasta que es despachado y cómo se vuelve a pedir la reposición de ese producto. En ese caso, la comunicación resulta eficaz en la medida que todos conozcan cuál es el procedimiento. Ahora, va a ser efectiva cuando todos apliquen el procedimiento, porque ahí no hay marco para la interpretación como en estos otros temas que estamos tratando. Es una determinada normativa, una forma de seguir un procedimiento, que es lo que persigue este tipo de certificaciones de norma en las empresas. Profe, para sumar a lo que dice, por ejemplo, los protocolos, los procesos en las empresas, hoy se encuentra remarcado de cómo se tiene que hacer el protocolo por el COVID-19. Y bueno, yo particularmente trabajé en el área de calidad y pasaba que, por ejemplo, si derivabas un proceso y la persona lo interpretaba y lo juzgaba de acuerdo a lo que le había pasado en la empresa de manera anterior, por ejemplo, vos decías, bueno, tenés que marcar esta ficha, y después te dicen, no, pero a la ficha nadie la mira, en ese momento el proceso perdía toda importancia, si no lo cumplían. Y en este caso, cuando se trata de salud, si la persona no lo interpreta y no lo realiza, es mucho más importante. Yo creo que en este momento van a empezar a darle importancia a los procedimientos, a los protocolos, el empleado que quizás antes no le daba esa importancia, ¿no? Seguro. Quería sumar eso, sí, como el ejemplo que decía organización. Perfecto. Y bueno, y esa comunicación termina de ser efectiva cuando realmente logra que todos tomen el procedimiento como propio, en este caso el protocolo de salud. Hoy podemos ver que hay una comunicación tanto
eficiente desde el punto de vista quizá de las formas, de la agilidad de los circuitos, como efectiva en materia de coronavirus, por el hecho de que nos guste o no, digamos, todos estamos cumpliendo las pautas de la cuarentena, nos guste o no, ya desde jueves en Comodoro Rivadavia empezamos a salir con tapabocas, no salimos a la calle si no tenemos los permisos necesarios para circular. Podrá haber gente que reclame, que refunfuñe, que no le guste, que plantee un montón de otros argumentos que tienen que ver con lo económico, con una serie de situaciones, pero la realidad es que esa comunicación está funcionando en términos de eficacia, si se quiere, por la agilidad, porque llega por todos los medios y logra determinado feedback incluso por parte de los receptores, que es toda la comunidad, y al mismo tiempo hay una eficiencia en el cumplimiento de esos objetivos, que tienen que ver con la menor circulación de gente posible para tratar de tener lo más acotado posible el desarrollo de la enfermedad. Fíjense que a nivel nacional, bueno, Argentina nunca duplicó la curva de contagios cada 3 días, que se suponía que es lo que tenía que pasar desde las primeras semanas de la situación. Y hoy la curva de contagios se está duplicando cada 20, cada 21 días, cuando los países más afectados tuvieron las 2, 3 primeras semanas la duplicación cada 3 días, que es uno de los criterios técnicos con los que se mide este tipo de situaciones. China, por ejemplo, logró romper esa tendencia de la duplicación al día 23, y aún así, bueno, ya le había costado miles de infecciones y de muertes, ¿no? Por eso Argentina se planteó ese propósito, y desde ese punto de vista la comunicación ha sido tan efectiva como eficaz. Y te admito, Víctor, que tal vez en alguna circunstancia, no tengo ahora a mano las preguntas, cometí el error de utilizar los términos alternadamente o como sinónimos, sí. Pero hay una diferencia. Claro. A mí me hizo ruido porque... Perdón. Sí, te escucho. No, que justamente a mí me hizo ruido la palabra eficiente porque venimos tratando la comunicación basada en las organizaciones, ¿no? Justamente todo el trabajo venía para ese lado. Por eso contesté también mal, porque contesté que puse, a ver, ya te digo, tengo las preguntas acá, porque quería sacarme las dudas y quería charlar, porque esto es parte de un proceso de construcción colectiva también, ¿no? Que seguro nos saquemos dudas y aprendamos. Seguro. Teniendo en cuenta el término eficiente, contesté cuando ningún receptor tiene dudas tras recibir el mensaje. Y esto en función de la comunicación efectiva en las organizaciones, ¿no? Perfecto. O sea, sí. Es eficiente porque se utiliza el canal correcto, todos decodifican la información. Me imaginé esto, y cuando contesté eso me saltó un feedback que tenía que ver con la teoría de la aguja hipodérmica, que tiene que ver con el manejo de audiencias a través de la comunicación de masas, y yo dije, epa, me pegó una cachetada, ¿viste? Así, ¿qué tiene que ver por ahí el pelo con la sopa? Pero bueno, y me hizo ruido en esto de eficiente y eficaz cuando una de las respuestas era que la función conativa se cumpla adecuadamente. Entonces yo pensaba por ahí, ¿la comunicación eficiente puede no ser eficaz también? O la comunicación eficaz puede no ser eficiente, quizás al revés. Porque no necesariamente, también, vos fíjate, porque si no, no tendríamos violaciones de la cuarentena, volviendo al ejemplo, ¿no? O sea, bueno, más allá de que es efectiva la comunicación, hay violaciones, hay contagios, de hecho, menores, pero los hay. Digo, nunca es 100% desde ese punto de vista. Hay un grado de efectividad y de eficiencia también en la forma, en los circuitos que se siguen, pero no necesariamente se termina de cumplir. Ahora, cuando en una organización alguien da una instrucción, vuelvo al ejemplo de las normas de calidad, y ese procedimiento se cumple cabalmente en todas sus fases, y eso te permite que, supongamos, una persona renuncia al trabajo y es reemplazada por otra, pero esa persona que ingresa a la organización, a los 3 días, porque aprendió los circuitos de cómo funciona, ya puede trabajar con absoluto desempeño. Sí. En ese caso tenés una situación de una
comunicación eficaz y efectiva hasta cierto grado. Bueno, después siempre va a quedar el margen para, podríamos decir, para la rebeldía, ¿no? Para alguien que no quiera seguir esos procedimientos y desarrolle la tarea como le parezca, y bueno, tendrá que ver eso ya con su desempeño laboral. Pero bueno, ahí traté de hacer la diferenciación de no caer también, quizás tratando de advertir esto, ¿no? De que la comunicación no es manipulación, de que no necesariamente siempre el mensaje que se emita es reproducido taxativamente por el receptor. Ok. Sí, y en relación a eso también, en la última pregunta, cuanto más se conoce al receptor, más eficiente puede ser la comunicación. Perdón, Víctor, que te interrumpa, pero te aviso que no todos los compañeros hicieron el trabajo. Ah, no. Okay. Que ya Bueno. Pero igual, es un proceso de autoevaluación, sí, o sea que igual pueden ver no que... tiene nota, no. Esto justamente, mirá, es la primera vez que podemos hacer este tipo de comunicaciones y por ahí está bueno el Hay que intercambio aprovecharlo. Sí, tal cual. Tal Sí, cual. de una. No vas a tener nota. No, yo por mi parte no lo hice, lo iba a hacer ayer hasta que vi el mensaje del profesor, pero bueno, viste, por ahí uno quiere intentar razonar solo. Yo hubiese respondido lo mismo yo hubiese respondido, sí, me parece que lo mismo que habías respondido vos, pero bueno, obviamente ahora ya no lo voy a responder. Igualmente la idea, más allá del puntaje, la idea es que, como dice Víctor, participen de este proceso de reflexión, que hagan propias las respuestas, que lo analicen ustedes también al Claro, por observar eso los digo, circuitos de comunicación. para razonarlo, sin saber más o menos por dónde viene la respuesta, porque no me sirve de nada si no lo razono. Y después, bueno, está el otro ejercicio de Carlos y Julieta, que también tiene ahí 3 preguntas básicas, pero la idea es que puedan también interpretar los inconvenientes, las funciones que están fallando, y como para tener en cuenta también al momento de analizar organizaciones. Está bien, yo con respecto a eso quería consultarte, Raúl, porque también contesté mal. Entonces, me parecía, teniendo en cuenta por ahí encadenando con la respuesta anterior de la teoría de la aguja hipodérmica, ahí me quedó un poquito más claro hacia dónde iba, ¿no? El tema de la dominación, de la manipulación. Pero en el caso de una organización, o sea, si conoces más al receptor, me imagino que por ahí podés adecuar el mensaje, utilizar también, como decía antes, ¿no? Los canales y los códigos correspondientes. No sé. Sí, antes que nada déjame aclarar, Víctor, que la mención a la teoría de la aguja hipodérmica, no sé si quedó claro en el feedback, pero es una teoría absolutamente superada, simplemente la mencioné como una creencia que había, sobre todo en un contexto, en un contexto cercano a la Segunda Guerra Mundial, a los regímenes fascistas, y bueno, que había esa visión sobre la comunicación, ¿no? La idea era hacer esa mención simplemente como un concepto superado, y de que la comunicación, bueno, es todo este proceso ampliamente complejo que estamos tratando de describir y analizar, y de que aun cuando hay una comunicación eficaz y también efectiva, puede no necesariamente provocar los cambios de conducta del receptor. Bueno, ahí hay toda una cuestión teórica también en la que no nos vamos a meter. Nosotros simplificamos en 2 modelos nada más, pero dentro de esos 2 modelos hay discusiones y otras líneas que dicen que no hay comunicación si el receptor no hace lo que el emisor intentó decirle, ¿no? Se da el ejemplo de un policía que está en la ruta y para un auto que viene y le dice, mire, no tome por acá porque más adelante a 15 kilómetros se va a encontrar con un derrumbe, y sin embargo el automovilista sigue. Y entonces, bueno, viene la discusión ahí si la comunicación se produjo o no. Y la comunicación se produjo, fue eficaz porque el policía en ese caso estaba a tiempo en el lugar ahí, parado en la ruta para avisar a los automovilistas. Fue efectiva porque el automovilista
entendió, pero bueno, sin embargo, siguió adelante. La comunicación existió y no logró el cambio de conducta que en ese caso buscaba esa advertencia. Quizás porque el tipo no iba a llegar hasta el cruce, se iba a desviar 10 kilómetros antes, no sé. Pero bueno, circunstancias así puede haber miles y no necesariamente significa que la comunicación haya fallado. Por eso yo creo que desde el punto de vista de la organización al menos, el proceso resulta efectivo cuando la función conativa logra cumplirse. Si en el marco de la comunicación descendente, la línea jerárquica que corresponda, sea la jefatura, la presidencia o el departamento superior de la organización, dio en este caso una instrucción de trabajo y ese trabajo se hizo medianamente de acuerdo a los tiempos previstos. Pensemos en un taller de barrio industrial que necesita reparar un equipo de pooling en los próximos 3 días porque es uno de los pocos equipos, una de las pocas empresas que le está dando trabajo a ese taller en el marco de la crisis petrolera, y le dijeron, mira, si no me lo tenés en 3 días, olvídate. Bueno, ¿qué hace el jefe de taller? Va a dar una orden y va a decir, muchachos, no vamos a romper el protocolo, pero vamos a tratar de acelerar, porque este trabajo, de poder facturar este laburo, depende de que podamos tener plata para cobrar el sueldo de este mes. Y entonces se toman todos los recaudos para cumplir con esa instrucción. Si se vio que van a estar los repuestos, que la gente que va a trabajar es la adecuada, si además de ser el número adecuado se puede mantener el protocolo de seguridad que hay y además mantener el propio protocolo de calidad que tiene esa empresa, en ese caso el proceso de comunicación va a ser eficaz, efectivo, y va a estar cumplida también la función conativa. Serán, digamos, todas las variables. Ahora, si hubiera una circunstancia... Sí. Y en ese caso quiere decir que ningún receptor tuvo dudas tras recibir el mensaje y se ha cumplido a la perfección. O sea que contesté bien. Creo que esa pregunta, después la voy a revisar, pero creo que habían varias opciones correctas, puse en esa, ¿o no? No, habían 2 solamente y no le pegué a ninguna. Ah, bien. Pero ahora sí. No, sí, había puesto que había varias opciones y le podían ser correctas. Sí, 2 específicamente. Sí, 2. Bien. O no, hay más de una opción. Sí, está bien. Claro, pero se podía elegir mal. Solamente una. Bueno, justo la tuya entonces está mal. Bueno, igual claro. Es todo un aprendizaje, Es, porque mi idea con eso era que saltaran correctas las 2 o más de una por lo menos, y bueno, no encontré todavía la función. Claro, pero de acuerdo a la... pero de acuerdo a la explicación que me das, también veo que está contemplada esa respuesta, porque si ningún receptor tuvo dudas tras recibir el mensaje, quiere decir que el proceso fue el correcto, el mensaje fue el indicado, los códigos se entendieron. Pero yo en mi ejemplo te dije que la conativa se terminó cumpliendo, ¿está bien? O sea, se cumplió con el objetivo. Básicamente apunté a eso. Bueno, sigue ingresando gente a la reunión, cuando ya estamos por terminar. Uy, ¿todo esto se está grabando? Sí, se está grabando. Bueno, después lo vamos a cargar para la gente que no pudo participar. Bien, ¿alguien más como para comentar algo? Y si no, iríamos liberando para que ustedes aprovechen esta última media hora, si quieren completar los ejercicios, si no los pudieron hacer todavía. Hola, profe. Sí. Sí, soy Gaby. Hola, Gaby, ¿qué tal? ¿Qué tal? Yo le quería preguntar, con respecto, bueno, yo no terminé el práctico porque la verdad que me estoy levantando muy temprano, estudiar, hacer un montón de cosas, y ya no me daba la cabeza para entregarlo tan temprano el práctico. El mensaje lo recibí tarde, entonces, bueno, no llegué. Primero principal quería ver si todavía tenía tiempo para poder entregarlo en tiempo, y segundo, para preguntarle cuál es su forma de corregir, profe. Si tenemos que pensar como usted o podemos pensar como nosotros, o sea, tener otro punto de vista al momento de responderlo, ¿no? Con otras palabras, con las palabras nuestras, ¿cómo es la forma suya de evaluar? Y también y también con respecto al mensaje que mandó
¿cómo se llama? Por el tablón del Classroom, porque era como un doble mensaje. La verdad que, bueno, yo hablo por mí, ¿no? En el grupo hubo bastante dificultad con esto de la información del mensaje. Y bueno, yo era una de esas también que estábamos preocupadas porque no sabíamos si había que entregarlo, si no había que entregarlo, qué era lo que había que hacer, qué parte había que entregar, qué parte no había que entregar, a qué parte le faltaba información, qué parte no, bueno, etcétera, etcétera, era un despelote en la cabeza. Entonces, la pregunta es si usted, por favor, podría ser un poco más claro al mandar los mensajes. Disculpe, ¿no? No, por favor. Le diga esto, pero con todo el respeto y la humildad se lo digo, profe, porque no se entendía y estuvimos por ahí deliberando en el grupo de alumnos y estábamos todos en la misma sintonía y nadie entendía qué parte había que dar, qué parte no, qué sé yo. Y bueno, y principalmente esto, lo que estoy escuchando, que el compañero hizo unas respuestas, que resulta que, bueno, en algún punto están bien, en otro punto no está tan bien o tan claro para usted. Por eso, si nosotros podemos responder, digamos, con nuestras palabras, o tenemos que responder lo que usted quiere que respondamos. Bueno, te digo, Gaby, pueden responder con sus palabras siempre que esté medianamente atado al material y al contenido teórico que fuimos dando en la clase. Esa es la idea. Sí. Después puede haber alguna diferencia de matices y para eso sirve este primer encuentro que estamos pudiendo desarrollar, digamos, escuchándonos y atendiendo por qué alguien respondió de una manera y no de la otra. Y todo esto nos sirve para ir construyendo un concepto también de cada uno de ustedes al momento que tengamos que afrontar el coloquio final. La respuesta, por supuesto, que es con sus palabras, pero medianamente atado al contenido que vamos dando, porque si cada uno va a escribir lo que le parece, pero sin tener un anclaje con el material teórico, no tendría sentido el contenido de la clase. Sobre el punto de lo que puse en el tablón, voy a leer a ver qué es lo que no se entendió. Te admito que puede que no se haya entendido porque fue todo en el marco de un apuro. Un segundo, Raúl, perdón. Báncame, Víctor, así termino de responder, por favor. Dale. Es más, profe, déjenme, por favor, que respondo. Le respondo a Gaby a los dos temas que me planteó, así podemos ir construyendo un diálogo. El jueves 30 de abril se activaron por error estas tareas que habían sido programadas desde el martes, miércoles, cuando estuve preparando la clase, y cuando a último momento nos dimos cuenta de que era feriado, bueno, se resolvió suspender, que a mí me vino bien, les contaba más temprano a los chicos que estaban conectados, porque estaba también en un día muy complicado de trabajo, eran las 7 de la tarde, ya estaba trabajando todavía, y bueno, tenía una circunstancia personal que me dificultaba afrontar la clase. Cuando vi que bueno, por el feriado suspendíamos, me vino bárbaro porque no estaba en condiciones de darlo. Lo que olvidé fue desactivar lo que estaba programado con las dos actividades, y cuando me di cuenta, intenté reprogramar, pero ya era tarde, ya eran las 8 de la noche, entonces se dispararon las tareas. Entonces ahí puse, buenas noches, solo para confirmar que hoy, jueves 30 de abril, no tenemos clases. Por error se activaron las asignaciones que estaban programadas para esta hora, porque no nos dimos cuenta del feriado provincial que se cumple hoy, al planear la semana, al planificar la semana, quise decir. De todos modos, pueden trabajar con el tema análisis de problemas de la comunicación, que era el que les llegó a ustedes como asignación. Les pido que no realicen la autoevaluación, ya que la misma está incompleta y falta agregar preguntas, porque habrán notado que en la primera parte había, creo que, había llegado a 4 preguntas y bueno, después completamos con las que estaban faltando, que completaremos para el sábado. Muchas gracias y feliz día del trabajador y trabajadora. Este fue el mensaje que puse en el tablón el 30 de abril. Hay una mención a los 2 trabajos. Yo creería que está claro cuál es el que podían avanzar ustedes, que era análisis de problemas de comunicación. Les pido que no realicen la autoevaluación, ya que la misma está incompleta. No tengo un modo más claro de decirlo. Puede que lo haya, pero me parece que fui lo más claro y conciso posible sobre cuál podían hacer y cuál no.
Lo que sí faltó quizás es cambiar las fechas de entrega, porque bueno, eso quedó todo programado con fechas de entregas originales, que fue cuando armé la clase entre el martes y miércoles, y bueno, todo eso no se alcanzó a modificar, pero no hay problema en que lo puedan entregar hoy o bueno, en los próximos días, no hay un problema de tiempo. Completo la idea. Más que nada, el interés de este trabajo que preparamos es para cerrar lo que tiene que ver con comunicación y para que ustedes ahora, cuando vayan a hacer el trabajo práctico de las organizaciones, puedan tener estas herramientas vinculadas al análisis de la comunicación. Por eso también hubo ese apuro y quizás quedaron algunas cosas desprolijas, como siempre van a seguir quedando, porque bueno, como decimos, vamos en un día a día y aprendiendo sobre la marcha todo esto. Escucho. No, iba a hablar yo, pero Víctor había pedido antes, disculpe. No, básicamente para tener acceso a la bibliografía, porque yo el material de URE no lo tengo, ese que dijiste vos es el de URE, me imagino. Yo no estoy en el grupo de WhatsApp, entonces por ahí para lograr acceder a la bibliografía, hacerlo a través del Classroom, que es la vía de comunicación oficial, si se quiere, o formal, de la materia, de la cátedra. Ese no lo tengo yo. Ok, subimos. Lo que pasa que la forma más rápida que encontré ese día fue sacar fotos de las páginas, porque no tenía cómo dejarlo en una fotocopiadora, pero después cargo las fotos de las páginas del capítulo que elegimos, así está disponible también en Classroom, no hay problema. Y otra cuestión, por ahí no quería perder el hilo de lo que planteaba Gaby antes, es el tema del sistema multiple choice para hablar de comunicación. La verdad que por ahí, de otra manera, se podrían desarrollar los conceptos, es una opinión, ¿no? Por ahí una sugerencia también, poder desarrollarlos de otra manera para incorporarlos mejor nosotros y poder llegar con una mejor comunicación, un mejor contenido, un mejor tratamiento del tema a ustedes. Porque un sistema multiple choice, mira, se prestó para esto, que está piola igual, está bueno, ¿no? Pero por ahí para desarrollar algunos conceptos. Yo lo hice incluso sin ver el material de URE. O sea, tomé conciencia del material porque te escuché en la charla anterior hablar de él y dije, bueno, es un material de referencia. Perfecto. Sí, seguro. El tema, insisto, fue el apuro para que ustedes pudieran hacer un mini ejercicio de evaluación. Igualmente la mayor parte de las preguntas fueron para el lado del modelo informativo, ¿no? Sí, con las funciones y demás. Sí. Y bueno, fue en el marco del apuro, porque si hacíamos de nuevo una serie de preguntas con respuestas, después el inconveniente es el tiempo también para las correcciones. Fíjate que tenemos una cátedra con 70 personas, 80 participando en forma permanente y está buenísimo, pero somos 3 y no nos da el tiempo a veces para corregir y devolver todo con el tiempo que se necesita. Y como esto, la idea era que ustedes fueran al terreno, al menos habiendo pensado una vez en lo que pueden llegar a encontrarse, me pareció la vía más eficaz en este caso, para que al menos pudieran tener este mini entrenamiento, ¿no? Y lo bueno es que lo estamos pudiendo complementar hoy con esta vía de diálogo también. Sí. Hola, buenos días, doctor. Disculpe que lo interrumpa. Escucho, buen día. Soy Anabel. Viviana. Hola. Anabel. Anabel, ¿cómo estás? Buen día. Buenos días, ¿cómo está? Disculpe que entré tarde a la clase. Seguramente ya lo habrán charlado, pero bueno, calculo que entendí que fue un error lo de los trabajos y la hora de la activación. No sé si a todos les sucedió, a mí los trabajos me figuraban entregar a las 5 de la mañana. Y entiendo que no fue planeado de esa manera, y tal vez lo que digo, como la idea es siempre buscar una solución, tal vez al momento de comunicar que hay un trabajo que no se debe realizar, sería bueno, como para que no surja ningún tipo de inconvenientes a futuro, siempre aclarar la hora, porque no sé si saben, o sucede algunas veces, que cuando Classroom te coloca un horario y vos no entregás el archivo en ese horario, a veces esos trabajos, esos archivos que después vos subís con demora, no
no le queda registrado al profesor como guardado. Entonces ahí también se genera, calculo, el apuro de muchas personas en entregar ese archivo en determinado horario para que después esa carga no sea anulada. Sí, fue un error que quedó cargado. Igualmente, pensé que era bueno, ahora no tengo tiempo de revisarlo, pero la idea había sido que quede a las 5 p.m., o sea, a las 17 horas, no a las 5 de la mañana. Y yo he recibido trabajos tarde, fuera de término, se reciben pasado el horario. Hablo del multiple choice. Cuando el multiple choice depende de la aplicación que se use para hacer el multiple choice, tiene un horario determinado, porque nos ha pasado con la profesora de civil, y no se entrega en ese horario determinado, y después uno adjunta la tarea, y se puede llegar a olvidar el marcar tarea realizada, ese archivo después no se registra para los profesores. Ok, voy a ver si lo puedo, si corrigiendo la fecha, podemos activar para que se pueda realizar. Igualmente, se puede realizar y ver el puntaje obtenido, ¿cierto? Aunque no quede... y como el trabajo tiene un feedback medianamente, si lo hacen, por más que nosotros no lleguemos a verlo, la intención no es tanto el puntaje que se obtenga, sino poder seguir reflexionando sobre estos contenidos. Así es que el error estuvo, pero bueno, parte del objetivo se está cumpliendo de todos modos. Sí, no, mi intención no es marcar el error, sino siempre buscar una solución, y me parece que como hemos tenido inconvenientes de comunicación, siempre buscar como la vuelta de rosca para subsanar cualquier error que se haya tenido y se pueda seguir mejorando en adelante, ¿no? Perfecto, buenísimo. Sí, totalmente. Sí, ahora ya aprendimos, por ejemplo, que si está programada la actividad, se tiene que tener en cuenta en caso de una suspensión y demás, pero bueno, va transcurriendo todo demasiado rápido y con muy poco tiempo también muchas veces. Pero sí, toda esta experiencia sirve. Fíjate que hoy es la primera vez que estamos pudiendo tener un diálogo normal a través de Zoom, después de varios intentos. Así que medianamente, por lo menos por ese lado, estamos pudiendo hoy funcionar. Y vamos a tratar de corregir la fecha, de editar la fecha esa de entrega, así todos tienen la posibilidad de hacerlo al trabajo. Gracias igual por la sugerencia. Profe, yo lo que quería sumar, que hace un tiempito que quería hablar, después de Víctor, es que me parece que también pasamos por un exceso de información. Yo, lamentablemente, por falta de información de la parte de Facebook, no me pude incorporar a la clase desde el primer día, pero cuando me pude incorporar a todos los grupos, quizás las personas que participan ponen y predisponen su situación personal en el momento de comunicar algo. Y con este ejemplo, es como que nos pasó de que usted informó que no era el horario de entrega o no se debía entregar, y cada uno en un grupo colocaba su interpretación de eso, y es como que se va sumando todo un malestar, un enojo, y se pierde el hilo de la comunicación, es decir, bueno, ¿qué es lo que pasa? No hay que entregarlo, y se termina, ya está. Pero quizás tenemos muchos grupos de información, que está bien, cada uno puede estar o no, leerlo, interpretarlo o no, pero yo creo que la comunicación con usted, en este caso con un Zoom, si no es para sumar, no funciona, no sirve. No sé, es mi punto de vista, me parece. Yo hice otras capacitaciones online, y quizás la comunicación es directamente alumno con el profesor, y no se da esto de comunicación entre alumnos, que no me parece que sea bueno, pero si se da para hacer trabajo práctico, sí, pero no para hablar de manera negativa con respecto a situaciones que en este caso no podemos manejarlo porque es nuevo. Yo lo quiero sumar solamente para que entre compañeros podamos interpretar lo que pasa y no darle una preocupación o una importancia además a un asunto que se puede solucionar.
Sí, profesor, por favor, déjeme comentar una situación con respecto a esto. Ella tiene bastante razón en realidad lo que está diciendo, porque sí, obviamente hay gente que ya por demás no entiende bueno, o empieza a hacer este tema de que hay que hacerlo, no hay que hacerlo, pero es una realidad que hoy en día ninguno de nosotros como alumnos tenemos la oportunidad, más en esta materia, de poder hablar con alguno de los profesores. O sea, de Classroom no podemos porque nos bloquearon a todos. Desde nuestra compañera Laura, que la bloquearon por primera vez, nos bloquearon a todos. Después, teníamos un grupo, ¿sí?, que lo disolvieron para hacer un grupo nuevo de WhatsApp en donde solamente las alumnas ayudantes pueden hablar. Nosotros no. Obviamente yo ni me metí a ese grupo. O sea, si vamos a hablar de comunicación, nosotros hemos tenido muchísimos problemas de comunicación en esa materia, y de falta de respeto y de un montón de cosas. Entonces, nosotros tampoco tenemos manera de comunicarnos con los profesores. Yo ayer a Florencia, como estaba viendo en el grupo, que decían, en el grupo viejo, ¿no? Hay que entregar, no hay que entregar, ¿qué hay que hacer? Entonces yo le mandé un mensaje al grupo que tengo de voceras de la empresa de organización, a Florencia. ¿Sí? Entonces yo le dije, ¿hay que entregarlo o no hay que entregarlo? O sea, ni siquiera es que me explicó ni nada, me dijo, ¿leíste lo que puso el profesor Raúl? Y me copió y pegó la información. A mí me parece que la manera no es, pero bueno, listo, yo solamente quería sacarme la duda porque era la única forma, no le iba a escribir al profesor Raúl para eso. Entonces aproveché que tenía la oportunidad esa. Yo puse en el grupo, chicos, no hay que hacerlo, y aún así siguieron preguntando. Entonces también es de los dos lados. Yo creo que más allá que el profesor no tiene la culpa que se haya pasado la situación esa con respecto a los horarios, y no creo que el profesor Raúl haya tenido mucho que ver con respecto de que nos clausuraron a todos en el classroom porque ni él sabía que no podíamos ni siquiera decir hola. Entonces, bueno, yo creo, profe, que en realidad es de los dos lados. Hay muchos compañeros que no se bancan la forma de los chicos, porque encima somos diferentes, tenemos edades diferentes, y hay algunos que no quieren estar en el grupo porque somos insoportables. Bueno, está muy bien. Y como decía Víctor, bueno, puede ser que en realidad se tendría que hacer todo por Classroom, pero bueno, Víctor, no se puede, porque nos bloquearon. En ese sentido, acompañando lo que dice Rosario, yo quiero comentar algo. Es cierto lo que dice, es muy difícil poder consultar algo a un profesor. De hecho, yo mandé una consulta por privado con un tema puntual sobre un trabajo hace un mes y hasta hoy no me lo respondieron. Y sobre otro trabajo lo consulté hace 2 semanas y tampoco tuve respuesta. Entonces, por ahí sería bueno si tenemos esta posibilidad de tener por lo menos una vez por semana una charla así. Cosa de poder sacarnos dudas, hacer las consultas que creemos necesarias como para continuar con la materia. Si no, no tenemos forma, porque como decía Rosa, en el grupo donde están las chicas que son colaboradoras, no podemos consultar nada. Y por Classroom tampoco, entonces, ¿cómo podemos solucionar eso? Profe, disculpe, soy Gaby.